el público a lo mejor no ha visto todo, quisiera compartir con el público y contigo las maravillas que dijo de ti y las mentiras que dijo de ti, para que nos hagas el favor un poco de comentarlas. Otto, cuando quieras. Y el que quiera defender a la Corte, Audio, por favor. está en su derecho. El que quiera defender al INE está en su derecho. Sí, por ejemplo, Gurría. Pues no me extraña de Gurría. Fue secretario de Hacienda con Zedillo cuando el desafuero. Gurría venía de tiempo atrás, le llamaban porque su nombre es Ángel, José Ángel Gurría, le llamaban el ángel de la dependencia. Y me consta de que fueron de los que participaron en convertir las deudas privadas de banqueros y de grandes empresarios en deuda pública, en deuda de todos los mexicanos. Él estaba de secretario de Hacienda y el secretario de Gobernación en ese entonces era Labastida Ochoa. Les digo porque yo estaba de dirigente de un partido y me querían convencer y me invitaban a cenar. Ya, lo demás es aburrido. Primero, felicidades. Cuando ya te empiezan a mencionar, no sé, Paco Martín Moreno, ¿qué significa, en tu opinión, que Andrés empiece a mencionar? Que se ocupe de Ángel es una señal de miedo. Sí. Es una señal de preocupación. Porque pues, como dice Omar Khayyam, solo le tiras piedras a un árbol que tiene frutas. Claro. No le vas a tirar piedras a un palo. Es cierto. Tiene frutas y hay que tirarle porque tiene frutas. Entonces, para mí me parece que es un buen momento. Y, para mí también. Sí, absolutamente. Sí, para mí también. Pero sí, yo creo que es una distinción importante. Yo lo que voy a tomar es esa cita de Omar Khayyam y no citarte a ti como fuente, pero la voy a utilizar con mucha frecuencia. Sí. Es muy buena. Mira, en primer lugar... Sí fuiste secretario de Hacienda con Zedillo. Sí fui secretario de Hacienda con Zedillo. Y lo desaforaste tú. No tuve absolutamente nada que ver con el llamado desafuero. Es más, para mí fue una sorpresa este tema. Y la otra cosa que habría que preguntarse es, ¿qué habría sucedido si el gobierno no interviene para garantizar los depósitos de la gente en los bancos? Hay que recordar que las deudas de los bancos son los depósitos del público. Claro. Y que entonces lo que hizo el gobierno mexicano fue decir, los depósitos seguirán siendo seguros y la gente puede depositar en los bancos con toda confianza y mientras tanto la banca seguirá su camino, seguirá su operación. Pero ¿qué hubiera pasado si no se extiende esa garantía, Ángel? ¿Qué hubiera sucedido? Mira, te puedo dar un ejemplo muy, muy reciente. Sí. En los Estados Unidos acaban de quebrar 3 bancos. Sí. Y esos 3 bancos, inmediatamente el gobierno dijo, tranquilos, todos los depósitos de estos bancos están garantizados, ya sea por un esquema de seguro de depósitos o por el propio gobierno. Pero tranquilos, no pasa nada. Bueno, pues fue lo mismo que hicimos hace más ya de 25 años o alguna cosa así, cuando esto sucedió. De manera que, pues, yo debo decir
que fue algo doloroso, fue oneroso, fue difícil, pero no había alternativa, porque la alternativa es que la gente perdiera sus depósitos en los bancos. Pero más que eso, junto con lo que estás diciendo, la gente hubiera ido a los bancos a sacar su dinero o a meterlo debajo del colchón o a cambiarlo a dólares. No, mira, Y hubiera sido una catástrofe. la gente hubiera hecho cola Exacto. en los bancos, como ya vimos en algunas películas de Estados Unidos o de Inglaterra. Y de México. Y la verdad es que eso no sucedió, No, en pero qué virtud bueno, claro. de que se dio absoluta seguridad de que los depósitos estaban a salvo. Pero, Esto ¿qué dijo es de muy ti? importante. ¿Qué dijo de ti, Andrés? Bueno, el otro tema es el tema del mote que me atribuyen. Y me decía Adolfo Hegebich, Sí. que entonces era subsecretario en la época del presidente de la Madrid, que era subsecretario de Economía, de la Secretaría de Economía, de Industria y Comercio en esa época. Y entonces Adolfo Hegebich probablemente fue el que inventó el famoso mote del ángel de la dependencia, pero él decía que había sido el propio presidente de la Madrid el que lo había inventado, seguramente para cubrirse, pero en fin, era un chiste entre la familia. Digamos que el hecho de que ahora se esté reciclando el mote ni me extraña, y y yo te diría también que no me molesta, no me ofende en lo más mínimo, porque en algún momento efectivamente yo fui el encargado de conseguir los créditos con los cuales se estaban tapando los agujeros fiscales de ese momento, y después me tocó renegociar la deuda. Sí. Y fue muy exitosa la renegociación de la deuda. Hubo una reducción de 35% del monto nominal de la deuda como resultado de esa renegociación, y desde entonces no hemos vuelto a mirar atrás en materia de deuda externa en este país. Sí, bueno, afortunadamente. Pero yo quisiera decir dos cosas. La primera, Ángel, que tú por tu nobleza no lo dices y por tu humildad, pero en todo el siglo XX, ni siquiera durante los años del Milagro Mexicano, México creció a más del 7%. En el Milagro Mexicano crecimos al 6 y pico. Fue el milagro mexicano. Sí. Pero cuando tú fuiste secretario de Hacienda, crecimos al 7. Luego vino Fox, vino Calderón y volvimos al 2,5. Entonces, yo creo que tú no lo dices por tu modestia, pero yo sí quiero decirlo. Otra cosa que quiero decir es que en el caso de los 3 bancos que tú dijiste de los Estados Unidos, me llamó poderosamente la atención como Bank of America, Morgan Stanley, todos los bancos gringos, JP Morgan, etcétera, sí. corrieron al departamento para decirles, hay una estampida, la gente está sacando su dinero porque piensa que... Y entonces fue cuando vino esa declaración. Imagínate en los Estados Unidos si no hubieran intervenido oportunamente la Tienen 4,000 bancos en Estados Unidos. reserva. 4,000. Sí, exactamente. ¿Marcas? 4,000 bancos en Estados Unidos. Por eso, pero cuando dices bancos son marcas. Así es. Sí, O sea, Carlos Bank, Ángel Bank, Chase 4,000. Manhattan. 4,000 de esos. Es un chorro. ¿Y también le pides permiso a los gringos, al gobierno gringo que te deje abrir un banco? Porque Digo, ¿también? en Estados Unidos, por supuesto, pero la cuestión es que hay muchos bancos regionales. Sí. Y eran los que estaban en riesgo en ese momento. Y eso se tranquilizó. Sí, afortunadamente. Pero eso, lamentablemente, pues fue hace un mes, 2 meses. Estamos, en este caso, el tema de la crisis bancaria en México, pues fue hace ya más de 25 años. Desde entonces no hemos vuelto a tener crisis bancaria tranquilamente, afortunadamente, en virtud de que se tomaron entonces las decisiones correctas y las decisiones valerosas. Pero a ver, no me aguanto hacerte esta pregunta, que me parece importantísima. Bueno, según yo, ¿verdad? Este programa se llama La Reconstrucción. ¿Qué serían, digamos, sé que serían muchísimas las opciones, pero por lo menos 3 que tú tomarías de llegar a la presidencia de la República al día siguiente que te sentaras en el sillón
de Palacio Nacional, ¿qué 3 decisiones tomarías en materia de reconstrucción? En materia de reconstrucción, la primera tarea sería reconstruir la unidad. Claro. Esto es un problema muy serio en una sociedad que lamentablemente ha sido confrontada, ha sido crispada y que hoy está más dividida que nunca. Bien. Hay que entonces promover la unidad. El próximo líder de México tiene que llamar a la unidad, entre otras cosas, para hacerle frente a tantos retos, para llevar a cabo mejor la reconstrucción. Eso es. En primer lugar, yo te diría que después habría que reconstruir la economía. Hemos crecido prácticamente a cero ¿Cómo? Durante todo este sexenio y pues la confianza es el elemento crucial porque ha habido falta de Estado de Derecho. Eso ha dado lugar a una crisis de confianza. La crisis de confianza ha dado lugar a insuficiencia de inversiones y eso ha dado lugar a insuficiencia de crecimiento. Habría que reconstruir y reducir cuando menos este enorme déficit que lamentablemente ha crecido en materia de pobreza. Y yo te diría... 4 millones nuevos, ¿no? Yo te diría también 5. Que lo más importante en este país, México no es de los países más pobres del mundo, pero es de los países más desiguales del mundo. Cierto. Y entonces el tema de la desigualdad es algo que habría inmediatamente, en cuanto entre el nuevo gobierno, habría que abordarlo cuanto antes. Y la mejor manera de combatir la desigualdad, yo la veo en 2 vías. La primera es la educación, que es de largo plazo. Pero mientras no eduquemos bien a este país, todo se nos va a complicar. Es lo más importante. Sí, yo creo que sí. No hay más. Es la educación. Y luego la seguridad jurídica para crear empleos. Porque si no creas empleos, empleos formales, me refiero, si no creas empleos formales, pues simple y sencillamente no vamos a avanzar. Pero para esto hace falta el ingrediente de la confianza que tú señalas. Totalmente de acuerdo, y yo agregaría la salud.